Nunca olvidaré esa noche. La mesa estaba llena, todos reunidos para celebrar el supuesto ascenso de mi hijo Diego en la empresa. Las copas brillaban bajo la luz del comedor, los platos humeaban con comida recién servida, y las risas llenaban el aire. Pero yo, sentada en la punta de la mesa, apenas había tocado mi plato, porque sabía que algo estaba por explotar. Y explotó. Cintia, mi nuera, se puso de pie con una copa en la mano. Llevaba un vestido color champagne que parecía gritar lo mucho que había gastado en él. Su sonrisa era afilada, como si estuviera a punto de decir algo gracioso. Pero lo que salió de su boca no fue una broma. Fue una puñalada. «Quiero hacer un brindis», dijo, mirándome directamente. «Por mi esposo Diego, el nuevo director de operaciones de Industrias del Valle. Y también, por Fátima». Hizo una pausa dramática. La pobretona de la familia. El silencio cayó como una losa. Todos en la mesa dejaron de moverse. Mi hermana Graciela abrió los ojos enormes. Los primos de Diego intercambiaron miradas incómodas. Pero Cintia seguía sonriendo. «Sí, sí, lo digo con cariño», continuó, caminando alrededor de la mesa como si fuera dueña del lugar. «Pero es que es la verdad. Fátima vive de una pensión miserable. No tiene carro, no tiene propiedad, apenas puede pagar su renta. Mientras tanto, mi madre Magdalena gana 10 veces más de lo que esta mujer ganó en toda su vida». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era la primera vez que Cintia me humillaba. Pero hacerlo así, delante de toda la familia, en mi propia cara, cruzaba todos los límites. Miré a Diego. Mi hijo. El hombre que yo había criado sola, trabajando doble turno, sacrificando todo. Esperaba que dijera algo. Que la detuviera. Que me defendiera. Pero Diego solo bajó la mirada hacia su plato, como si de repente los vegetales fueran lo más fascinante del mundo. «Cobarde». Cintia no había terminado. Se inclinó sobre la mesa, apoyándose en sus manos, mirándome con una mezcla de lástima fingida y desprecio real. «¿Sabes cuál es tu problema, Fátima? Que nunca supiste aprovechar las oportunidades. Toda tu vida trabajando como secretaria en empresas pequeñas, y ahora mirarte. Una vieja jubilada que vive de migajas». Alguien tosió incómodo. Otro desvió la mirada. Pero nadie habló. Nadie me defendió. Yo apreté los puños bajo la mesa. Sentía la sangre hirviendo en mis venas, pero mantuve la cara serena. No les daría el placer de verme llorar. No les daría el placer de verme gritar. Porque había algo que ellos no sabían. Algo que nadie en esa mesa sabía. Y en ese momento, mientras Cintia seguía riéndose y Diego seguía evitando mi mirada, tomé una decisión. Esto no se quedaría así. «Ay, no se pongan así», dijo Cintia, volviendo a su silla con una carcajada. «Solo estoy diciendo la verdad. Además, Fátima sabe que la queremos. ¿Verdad, suegrita?» Me lanzó un beso falso con la mano. Quise vomitar. Diego finalmente levantó la vista, pero no hacia mí. Miró a Cintia con una sonrisa tonta, como si estuviera orgulloso de ella. Como si humillar a su propia madre fuera algo admirable. Entonces habló. Y sus palabras fueron peores que las de ella. «Mi mamá siempre ha sido modesta», dijo, con un tono que pretendía sonar diplomático pero que solo sonaba condescendiente. «Nunca tuvo grandes ambiciones. Se conformó con poco. Y está bien. No todos podemos ser exitosos». «Exitosos». La palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. ¿Exitosos? ¿Este niño que yo mantuve hasta los 25 años porque no podía conseguir trabajo? ¿Este hombre que conseguí que contrataran en Industrias del Valle porque yo misma hice una llamada? Pero ellos no lo sabían. Y en ese momento, decidí que no lo sabrían todavía. Porque la venganza, la verdadera venganza, no se sirve caliente. Se sirve fría. Calculada. Perfecta. Así que solo sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que pareció confundir a Cintia por un segundo. «Tienen razón», dije con voz suave. «Yo solo soy una vieja jubilada. Sin importancia. Sin poder». Me puse de pie lentamente, doblando mi servilleta con cuidado. «Disfruten su cena. Yo me retiro». Salí de esa casa con la cabeza en alto.
Escuché a Cynthia reírse a mis espaldas, comentando algo sobre que yo era demasiado sensible. Escuché a Diego murmurar una excusa débil, pero no miré atrás, porque ya estaba planeando, ya estaba pensando, ya estaba preparando el momento en que toda esa arrogancia se derrumbaría como un castillo de naipes. Y ese momento llegaría pronto, muy pronto. Caminé hasta la parada del autobús bajo la lluvia ligera de esa noche. Mi abrigo viejo apenas me protegía del frío. Mis zapatos gastados hacían ruido contra el pavimento mojado. Cualquiera que me viera pensaría exactamente lo que Cynthia había dicho. Una vieja pobre. Sin nada. Sin nadie. Invisible. Y esa era exactamente la imagen que yo había cultivado durante años. Por razones que ni Diego ni Cynthia podían siquiera imaginar. Subí al autobús y me senté junto a la ventana. Miré mi reflejo en el vidrio empañado. 67 años. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Manos ásperas de tanto trabajo. Pero detrás de esos ojos cansados había algo que ellos nunca vieron. Fuerza. Inteligencia. Y un secreto que cambiaría todo. Porque yo no era quien ellos creían. Nunca lo fui. Y había llegado el momento de que lo descubrieran. El autobús avanzaba lentamente por las calles mojadas. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi mente ya estaba trazando cada paso, cada movimiento, cada palabra que diría cuando llegara el momento. Cynthia había cometido un error fatal esa noche. Me había subestimado. Y en este mundo, subestimar a alguien puede costarte todo. Absolutamente todo. Cuando llegué a mi pequeño departamento, encendí la luz de la sala. Todo era sencillo. Muebles viejos. Paredes sin decoración. Una cocina estrecha. Exactamente lo que se esperaría de alguien como yo. Pero en el último cajón de mi escritorio, guardado bajo llave, había un sobre. Y dentro de ese sobre había documentos que valían más que todo lo que Cynthia y Diego tenían juntos. Mucho más. No lo abrí esa noche. No era necesario. Me sabía cada palabra de memoria, cada cifra, cada detalle legal, porque esos documentos habían sido mi vida durante 40 años. Mi secreto, mi poder silencioso. Y ahora, gracias a la arrogancia de mi nuera y la cobardía de mi hijo, ese poder iba a revelarse. Pero no todavía. Primero tenía que prepararme. Primero tenía que asegurarme de que cuando cayera el martillo, no hubiera forma de escapar. Me preparé un té y me senté en mi sillón gastado. Afuera, la lluvia golpeaba contra la ventana con un ritmo constante. Y yo sonreí. Una sonrisa real esta vez. Porque ellos aún no sabían con quién se habían metido. Pero pronto lo sabrían. Muy pronto. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cynthia no se contentó con humillarme una sola vez. No. Esa cena fue solo el comienzo. Cada reunión familiar se convirtió en un escenario para sus comentarios venenosos. «Ay, Fátima, ¿otra vez ese abrigo? Si quieres, te puedo regalar uno de los míos viejos», decía con esa voz melosa que usaba para disfrazar su crueldad. O peor aún, «Suegrita, ¿necesitas dinero para el supermercado? Diego y yo ganamos tan bien que podemos ayudarte». Y Diego, mi propio hijo, solo asentía con la cabeza como un perro entrenado. Lo que más me dolía no era Cynthia. Era él. Era ver cómo el niño que yo había criado, al que le enseñé valores, respeto, dignidad, ahora estaba ahí parado dejando que su esposa me pisoteara. Peor aún, participaba. En la fiesta de cumpleaños de mi hermana Graciela, Diego contó a todos que era director de operaciones en Industrias del Valle. Mintió descaradamente. «Manejo un presupuesto de $3 millones anuales», dijo, inflando el pecho. «Tengo 50 personas bajo mi mando». Todos lo felicitaron. Lo admiraron. Y yo, sentada en una esquina con un plato de papel en las manos, solo observaba. Cynthia agregaba más mentiras encima. Mi madre Magdalena es la directora financiera de la misma empresa. Entre ella, Diego y yo, prácticamente manejamos toda la compañía. Se reía, acomodándose el cabello con un gesto estudiado. De hecho, ayer tuvimos que tomar decisiones importantes sobre despidos. Es tanta responsabilidad. La gente asentía impresionada. Algunos preguntaban consejos.
Otros querían saber si había puestos disponibles. Y ellos dos seguían tejiendo su red de mentiras, cada vez más grande, más elaborada, más ridícula. Pero yo sabía la verdad. Diego no era director de nada. Era gerente junior de marketing. Ni siquiera gerente completo. Junior. Ganaba $42,000 al año, lo cual no estaba mal, pero definitivamente no era el salario de un director. Y Cynthia era gerente de ventas de nivel medio. Competente, sí, pero nada excepcional. Magdalena, su madre, efectivamente tenía un puesto más alto como directora financiera, pero también tenía un historial que yo conocía muy bien. Uno que no resistiría mucha inspección. Cada noche volvía a mi departamento con el corazón pesado. Me quitaba los zapatos, me preparaba una cena sencilla, y me sentaba frente a la ventana mirando la ciudad. Las luces de los edificios parpadeaban en la distancia como estrellas caídas. Y yo pensaba, planeaba, calculaba, porque sabía que no podía actuar por impulso. Una jugada mal hecha y todo se vendría abajo. Tenía que ser perfecta. Tenía que ser definitiva. Una tarde, mientras limpiaba mi pequeña cocina, sonó el teléfono. Era mi hermana Graciela. Su voz sonaba preocupada. Fátima, ¿estás bien? Todos están hablando de lo que pasó en la cena. Algunos dicen que Cynthia se pasó de la raya. Respiré hondo antes de responder. Estoy bien, Graciela. No te preocupes. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Es que, bueno, tú sabes cómo es la familia. Muchos piensan que Diego tiene razón, que tú nunca fuiste muy ambiciosa, que tal vez por eso estás donde estás. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No por Graciela, que solo estaba siendo honesta, sino porque confirmaban lo que yo temía. Todos me veían exactamente como Cynthia quería que me vieran. Una fracasada. Una carga. Alguien digno de lástima. ¿Sabes qué, Graciela? Tienes razón. Nunca fui ambiciosa. Solo hice lo que pude con lo que tenía. Mentira. La mentira más grande que había dicho en años. Pero era necesaria. Bueno, si necesitas algo, llámame, dijo Graciela antes de colgar. Si supiera. Si tan solo supiera. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y caminé hasta mi escritorio. Abrí el cajón con llave. Saqué el sobre. Los documentos dentro estaban perfectamente organizados, como siempre los había mantenido. Certificados de propiedad, acciones, contratos, documentos legales con sellos oficiales y firmas notariadas. Pasé mis dedos sobre ellos lentamente, sintiendo el peso de lo que representaban. 40 años de mi vida. 40 años de sacrificio, trabajo, visión y silencio. Industrias del Valle no era solo una empresa donde Diego y Cynthia trabajaban. Era mi creación. Yo la fundé hace 40 años, cuando nadie creía en mí. Cuando era una mujer joven con un hijo pequeño y sin marido. Cuando los bancos me cerraban las puertas en la cara. Cuando los proveedores se reían de mis propuestas. Empecé con 2 máquinas de coser industriales en un garaje alquilado. Trabajaba 18 horas diarias. Cosía, vendía, entregaba, cobraba. Todo yo sola. La empresa creció. Lentamente al principio, luego más rápido. Contraté empleados. Abrí una planta más grande. Conseguí contratos con tiendas departamentales. En 10 años, Industrias del Valle era una de las principales fabricantes textiles de la región. Pero yo tomé una decisión entonces. Una decisión que cambiaría todo. Decidí desaparecer. No físicamente, sino legalmente. Estructuré la empresa a través de fideicomisos y representantes legales. Mi nombre no aparecía en ningún registro público. Nadie sabía que yo era la dueña. ¿Por qué? Por seguridad. Por privacidad. Porque había visto cómo las empresarias exitosas se convertían en blancos. De secuestradores. De estafadores. De familiares envidiosos. Yo quería vivir tranquila. Quería que Diego creciera sin presiones. Sin ser el hijo de la millonaria. Sin herederos falsos rondándolo. Así que creé una fachada perfecta. La secretaria jubilada con una pensión modesta. Y funcionó.
Durante 40 años. Funcionó perfectamente. Hasta ahora. Hasta que la arrogancia de mi nuera y la estupidez de mi hijo hicieron que esa fachada dejara de ser necesaria. Porque si iban a tratarme como basura, si iban a mentir sobre sus puestos en mi empresa, si iban a humillarme usando el éxito que yo construí, entonces ya no tenía sentido esconderme. Ya no tenía sentido protegerlos de la verdad. Guardé los documentos de nuevo. Pero esta vez no cerré el cajón con llave. Porque pronto los necesitaría. La mañana siguiente me desperté con una claridad absoluta. Sabía exactamente qué hacer. Llamé a Leonardo Ruiz, mi abogado de confianza durante 30 años. El único que conocía toda la verdad. Don Leonardo, necesito programar una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Industrias del Valle. Hubo una pausa sorprendida. Señora Fátima, ¿después de tantos años? ¿Está segura? Su voz reflejaba preocupación. Completísima, respondí con firmeza. Y quiero que sea pronto. Esta misma semana, si es posible. Puedo preguntar el motivo, dijo Leonardo con cautela. Asuntos internos que requieren mi atención personal. Y Leonardo, quiero que todos los gerentes estén presentes. Todos sin excepción. Escuché cómo tecleaba en su computadora. Entendido. Lo coordino inmediatamente. ¿Algo más? Sonreí mientras miraba por la ventana. Sí. Quiero un reporte completo de las actividades de 3 empleados. Diego Méndez, Cintia Reyes y Magdalena Torres. Movimientos financieros, evaluaciones de desempeño, todo. Hubo un silencio significativo. Leonardo era inteligente. Sabía que algo grande estaba por pasar. Lo tendré listo antes de la reunión, dijo finalmente. Señora Fátima, sea lo que sea que esté planeando, tenga cuidado. Solté una risa seca. No te preocupes, Leonardo. Solo voy a recordarles a algunas personas quién soy realmente. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. El engranaje estaba en movimiento. Ya no había vuelta atrás. Y honestamente, no quería volver atrás. Ellos aún no sabían con quién se habían metido. Pero estaban a punto de descubrirlo. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de ansiedad y determinación. Mientras esperaba que Leonardo organizara todo, la vida continuaba su curso normal. O al menos, lo que Diego y Cintia consideraban normal. Recibí una llamada de mi hijo un martes por la tarde. Mamá, vamos a hacer una parrillada el sábado en casa, ven si quieres. Su tono era casual, casi indiferente. Como si invitar a tu madre fuera un favor que le hacías a alguien insignificante. Ahí estaré, respondí simplemente. Del otro lado escuché voces. Cintia gritaba algo sobre no tener suficientes sillas. Diego le gritó de vuelta que ella se encargara. Colgó sin despedirse. El sábado llegué a su casa con un recipiente de ensalada de papa. Era una casa bonita en un fraccionamiento de clase media alta. Nada extraordinario, pero presentable. Diego la había comprado con un préstamo bancario que yo sabía que apenas podía pagar. Pero por supuesto, a todos les decía que la había comprado de contado con sus bonos de director. Más mentiras. Toqué el timbre y Cintia abrió la puerta. Llevaba un vestido color salmón y sandalias caras. Me miró de arriba abajo con ese gesto que ya conocía tan bien. Desprecio disfrazado de cortesía. Ay, Fátima, pásale. Deja eso en la cocina. Ni siquiera un saludo. Ni un abrazo. Nada. Entré y encontré la casa llena de gente. Compañeros de trabajo de Diego. Algunas amigas de Cintia. Vecinos. Todos charlando, riendo, bebiendo cerveza. Me abrí paso hasta la cocina y dejé mi ensalada en la mesa. Una de las amigas de Cintia estaba ahí, una mujer llamada Diana con demasiado maquillaje y perfume fuerte. ¿Tú eres la suegra?, preguntó con curiosidad mal disimulada. Sí, soy yo. Diana sonrió con una mezcla de lástima y diversión. Ay, Cintia me ha contado de ti. Dice que eres muy humilde. Humilde. Esa palabra otra vez. El código elegante para decir pobre. Para decir fracasada. Para decir insignificante. Así es, respondí con calma. Muy humilde. Diana asintió como si estuviera confirmando algo que ya sabía.
Qué bueno que Diego y Cintia te apoyen. No todo el mundo tiene esa suerte. Quise reírme. Apoyarme. Si ella supiera. Si supiera que cada pago de la hipoteca de esta casa, cada mueble, cada uno de esos vestidos caros de Cintia, todo estaba financiado con sueldos que salían de mi empresa. Salí al jardín donde Diego estaba asando carne. Varios hombres lo rodeaban mientras él contaba otra de sus historias inventadas. Y entonces le dije al gerente general, si no aprobamos esta estrategia, vamos a perder el contrato. ¿Y sabes qué? Me hizo caso. Salvé un negocio de $2 millones. Los hombres silbaron impresionados. Uno le dio una palmada en la espalda. Eres un crack, Diego. Mi hijo sonrió orgulloso, volteando las costillas en la parrilla como si fuera un rey en su castillo. Me acerqué lentamente. Hola, Diego. Él me miró de reojo. Ah, mamá. Qué bueno que viniste. Su tono era el mismo que usarías con un primo lejano al que no has visto en años. Frío. Distante. Uno de sus amigos, un tipo llamado Carlos con barba descuidada, me miró con curiosidad. Usted es la mamá de Diego. Él nos ha contado que está jubilada. Asentí. Así es. Trabajé muchos años como secretaria. Ahora vivo de mi pensión. Carlos asintió con simpatía superficial. Debe ser difícil con las pensiones tan bajas que dan ahora. Me las arreglo, dije tranquilamente. Diego cambió de tema rápidamente, como si mi presencia fuera incómoda. Empezó a hablar de un nuevo proyecto en la empresa. Más mentiras. Decía que estaba liderando una expansión a mercados internacionales, que tenía reuniones con inversionistas extranjeros, que pronto sería vicepresidente. Yo solo escuchaba en silencio, memorizando cada mentira, cada exageración, cada invención, porque todo eso sería útil muy pronto. Cintia salió al jardín con una jarra de limonada. Se paró junto a Diego y le pasó el brazo por la cintura. Mi amor, ya les contaste sobre la junta de mañana. Diego asintió emocionado. Sí, tenemos una reunión importante con el consejo directivo. Al fin voy a conocer a los dueños reales de la empresa. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Una mezcla de ironía y anticipación. Porque él no tenía idea. No tenía la menor idea. ¿Los dueños? Preguntó Carlos intrigado. Pensé que ya los conocías. No, respondió Diego con aire de importancia. Los dueños reales son muy reservados. Manejan todo a través de representantes legales. Nadie los ha visto nunca. Pero aparentemente van a aparecer esta semana por primera vez en años. Algo sobre una auditoría especial. Cintia agregó emocionada. Es una oportunidad perfecta para que Diego se luzca. Estoy segura de que después de esa reunión le van a ofrecer la vicepresidencia. Se rieron juntos, imaginando su futuro brillante. Un futuro que estaba a punto de colapsar. Yo solo sonreí. Una sonrisa pequeña que nadie notó. Porque la reunión de la que hablaban era mi reunión. La que yo había convocado. Y ellos iban a estar ahí. Iban a estar sentados en esa sala cuando yo entrara. Cuando revelara quién era. Cuando su mundo de mentiras se desmoronara frente a sus ojos. Pero todavía no era el momento de decir nada. Todavía tenía que mantener mi papel. La abuela pobre. La madre insignificante. La vieja jubilada. Me quedé en esa parrillada un par de horas más. Comí en silencio en una esquina del jardín. Nadie vino a hablar conmigo excepto para preguntas de cortesía. ¿Cómo está el clima? ¿Quiere más limonada? Nada sustancial. Nada real. Yo era como un mueble viejo en la esquina. Presente pero ignorado. Y estaba bien. Porque pronto, muy pronto, ya no sería invisible. Pronto todos tendrían que mirarme. Tendrían que escucharme. Tendrían que reconocer lo que siempre fui. Cuando me fui, Diego apenas levantó la mano para despedirse. Cintia ni siquiera salió de la cocina. Caminé hasta la parada del autobús bajo el sol de la tarde. Mi bolsa vieja colgaba de mi hombro. Mis zapatos gastados hacían el mismo ruido de siempre contra el pavimento. Una señora mayor esperando el transporte público. Nada especial. Nada memorable.
pero dentro de mí ardía un fuego que ellos no podían ver. Un fuego de justicia que estaba a punto de consumirlos. El lunes por la mañana recibí la llamada de Leonardo. Señora Fátima, todo está listo. La reunión es el miércoles a las 10 de la mañana. Todos los gerentes estarán presentes, incluyendo Diego, Cynthia y Magdalena. También tengo los reportes que pidió. Su voz sonaba seria. ¿Y? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Diego ha estado inflando sus reportes de ventas. Nada ilegal, pero definitivamente poco ético. Cynthia tiene algunas irregularidades en el manejo de comisiones. Y Magdalena. Hizo una pausa significativa. Magdalena tiene problemas mayores. ¿Qué tipo de problemas? Mi voz era fría ahora. Profesional. Leonardo suspiró. Ha estado desviando pequeñas cantidades de fondos a través de facturas infladas. No mucho, tal vez $50,000 en total durante los últimos 2 años. Pero es suficiente para una auditoría seria. Cerré los ojos. Entonces era verdad. No solo eran arrogantes. Eran corruptos. Perfecto, dije finalmente. Prepara toda la documentación. Y Leonardo, quiero que esto sea impecable. Sin errores. Sin espacio para excusas. Lo será, prometió. Señora Fátima, ¿está segura de que quiere hacer esto? Son su hijo y su nuera. Me quedé en silencio por un momento. Pensé en todas las humillaciones. En todas las mentiras. En todas las veces que me trataron como basura. Precisamente porque son mi hijo y mi nuera necesito hacerlo. Si no les enseño ahora, nunca aprenderán. Leonardo no dijo nada más. Sabía que mi decisión estaba tomada. Nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos el miércoles. Colgué el teléfono y me senté en mi sillón viejo. Faltaban 2 días. 48 horas para el momento que cambiaría todo. 48 horas para que la verdad saliera a la luz. 48 horas para que Diego y Cynthia descubrieran con quién realmente se habían metido. Y esta vez, no habría vuelta atrás. Esta vez, la justicia tendría la última palabra. Respiré hondo y cerré los ojos. El final del juego estaba cerca. El martes fue el día más largo de mi vida. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo mismo conspirara para torturarme. Me desperté temprano, antes del amanecer, con el corazón acelerado. No había dormido bien. Toda la noche di vueltas en la cama, ensayando mentalmente lo que diría, cómo lo diría, imaginando las caras de Diego y Cynthia cuando supieran la verdad. Era una mezcla extraña de anticipación y algo parecido al miedo. No miedo de ellos, sino miedo de lo irreversible. Porque después de mañana, nada volvería a ser igual. Preparé café y me senté junto a la ventana. La ciudad apenas comenzaba a despertar. Las primeras luces del día pintaban el cielo de naranja y rosa. Pensé en los últimos 40 años. En todas las decisiones que tomé. En todos los sacrificios. Recordé cuando Diego era pequeño, cuando me despertaba en las madrugadas para preparar su desayuno antes de irme a trabajar. Cuando le compraba zapatos nuevos para la escuela mientras yo usaba los míos hasta que se rompían. Cuando estudiaba sus tareas con él aunque estuviera exhausta después de 14 horas en la fábrica. Lo hice todo por amor. Cada hora extra. Cada cliente difícil. Cada préstamo arriesgado para expandir la empresa. Todo lo hice pensando en darle un futuro mejor. En que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Y funcionó. Diego se graduó de la universidad. Consiguió un buen trabajo. Se casó. Pero en algún momento del camino, olvidó de dónde venía. Olvidó quién pagó esa universidad. Quién hizo las conexiones para que lo contrataran. Quién fue la que siempre estuvo ahí. Y ahora me trataba como si fuera una carga. Como si fuera una vergüenza. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Graciela otra vez. Fátima, ¿estás bien? Te he estado llamando pero no contestas. Su voz sonaba preocupada. Estoy bien, Graciela. Solo pensando. Hubo una pausa. Escuché que va a haber una reunión importante en Industrias del Valle mañana. Diego está muy emocionado. Dice que va a conocer a los dueños verdaderos.
Me mordí el labio para no reír. Sí, eso escuché. Graciela suspiró. Ojalá que le vaya bien. Tú sabes cómo es. A veces exagera, pero en el fondo es buen muchacho. Buen muchacho. La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Graciela se quedó callada. Graciela, un buen muchacho no deja que su esposa humille a su madre. Un buen muchacho no miente sobre su vida para impresionar a extraños. Un buen muchacho no se avergüenza de dónde viene. Escuché cómo respiraba profundo del otro lado. Fátima, sé que Cintia se pasó de la raya. Pero Diego te quiere. Solo está tratando de impresionarla a ella. Ya sabes cómo son los matrimonios jóvenes. Quería gritarle que dejara de hacer excusas por él. Pero no lo hice. Tienes razón. Discúlpame. Estoy un poco sensible últimamente. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Hasta Graciela, mi propia hermana, defendía a Diego. Todos lo defendían. Porque así funciona el mundo. Los exitosos siempre tienen razón. Los pobres siempre están equivocados. No importa la verdad. No importa la justicia. Solo importa quién tiene más dinero, más poder, más influencia. Bueno, mañana esa ecuación iba a cambiar. Mañana todos verían quién realmente tenía el poder. Y no sería quien ellos esperaban. Pasé el resto del día preparándome. Saqué del fondo de mi closet un traje que no usaba hace años. Era color gris perla, elegante pero sobrio. Lo mandé a la tintorería. Limpié mis zapatos de vestir. Los únicos buenos que tenía. Preparé mi portafolio de cuero, ese que había comprado hace décadas cuando cerré mi primer gran contrato. Dentro coloqué copias de todos los documentos importantes. Certificados de acciones. Escrituras de constitución. Estados financieros. Reportes de auditoría. Todo perfectamente organizado en carpetas con separadores. Leonardo me llamó por la tarde para confirmar los últimos detalles. Señora Fátima, mañana a las 10 en punto. La sala de juntas principal estará lista. El equipo legal de la empresa estará presente, además del consejo directivo actual, los gerentes de área, y por supuesto, Diego, Cintia y Magdalena. Hizo una pausa. ¿Quiere que les avise de antemano quién es usted? No, respondí firmemente. Quiero que sea una sorpresa. Una sorpresa completa. Leonardo soltó una risa nerviosa. Va a ser histórico. En mis 30 años como abogado corporativo nunca he visto algo así. ¿Los reportes están completos?, pregunté, cambiando de tema. Completísimos. Tengo documentación de cada irregularidad. Las comisiones no reportadas de Cintia suman aproximadamente $32,000. Los reportes inflados de Diego, aunque no constituyen fraude, muestran un patrón claro de deshonestidad profesional. Y Magdalena. Bueno, Magdalena tiene problemas serios. $53,000 en total desviados a través de facturas falsas. Tengo pruebas irrefutables. Mi corazón se aceleró. Suficiente para despidos con causa. Más que suficiente. En el caso de Magdalena, probablemente suficiente para acciones legales si usted decide tomarlas. Respiré profundo. No quería arruinar vidas. Solo quería justicia. Solo quería que entendieran que no podían pisotear a la gente sin consecuencias. Prepáralo todo. Mañana decidiremos qué hacer. Colgamos y me quedé sentada en silencio. Mañana. Todo pasaría mañana. Ya no había tiempo para dudar. Ya no había espacio para arrepentimientos. El dado estaba lanzado. Esa noche intenté cenar, pero no tenía apetito. Preparé una sopa ligera que apenas toqué. Mi estómago estaba hecho un nudo. No era nerviosismo exactamente. Era más bien la sensación de estar parada al borde de un precipicio, lista para saltar sin saber exactamente dónde aterrizaría. Sabía que tenía razón. Sabía que merecían esto. Pero también sabía que después de mañana, mi relación con Diego nunca sería la misma. Tal vez nunca volvería a hablarme. Tal vez me odiaría para siempre. Pero entonces recordé su cara durante esa cena. Su silencio cobarde mientras Cintia me destruía con palabras. Su sonrisa estúpida cuando ella terminó. Las mentiras que contó después.
Y la duda se evaporó. Porque un hijo que puede hacer eso no es un hijo. Es un extraño con tu sangre. Y si iba a perderlo de todas formas, al menos sería en mis propios términos. Al menos sería defendiendo mi dignidad. Al menos sería enseñándole una lección que claramente necesitaba aprender. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía escenas del pasado. Diego de 5 años, llorando porque unos niños se burlaron de él en la escuela. Yo abrazándolo, diciéndole que nunca dejara que nadie lo hiciera sentir menos. Diego de 15, ayudándome a cargar cajas en la fábrica durante las vacaciones de verano. Diego de 23, graduándose de la universidad, abrazándome con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por todo. ¿Dónde quedó ese muchacho? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que no reconozco? A las 3 de la mañana me levanté. Ya no tenía sentido intentar dormir. Me preparé un té de manzanilla y me senté en la sala oscura. Las luces de la ciudad brillaban suavemente a través de la ventana. Pensé en mi madre, que murió hace tantos años. ¿Qué diría si viera esto? Ella siempre fue tan fuerte, tan decidida. Siempre me enseñó que una mujer debe defenderse, que nadie te va a respetar si tú no te respetas primero. Mamá, susurré en la oscuridad. Espero estar haciendo lo correcto. Las horas pasaron lentamente. Vi cómo el cielo pasaba de negro a gris, luego a ese rosa pálido del amanecer. A las 6 de la mañana me metí a la ducha. El agua caliente me ayudó a despejarme. Me vestí cuidadosamente. El traje gris me quedaba perfecto. Me peiné el cabello hacia atrás en un moño elegante. Me puse un poco de maquillaje, solo lo necesario. Aretes de perla pequeños. Cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. No era la vieja jubilada de ropa gastada. Era Fátima Méndez. Empresaria. Fundadora. Dueña. Desayuné lentamente. Tostadas con mermelada. Más té. Revisé mi portafolio una última vez. Todo estaba en orden. A las 9 de la mañana salí de mi departamento. Pero esta vez no tomé el autobús. Llamé un taxi. Le di la dirección de Industrias del Valle. El conductor, un señor mayor con bigote canoso, me miró por el espejo retrovisor. Va a la zona industrial. Asentí. Sí, tengo una reunión importante. Él sonrió. Se ve muy elegante, señora. Seguro le va a ir bien. Si él supiera. Gracias, dije simplemente. Y mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, sentí como todo dentro de mí se calmaba. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo claridad absoluta. Hoy era el día. Hoy la verdad saldría a la luz. El taxi se detuvo frente al edificio de Industrias del Valle. Era una construcción moderna de 4 pisos con fachada de vidrio y acero. El logo de la empresa brillaba en letras plateadas sobre la entrada principal. Lo había visto cientos de veces en fotografías, en reportes, en documentos, pero nunca en persona. Nunca había pisado este edificio. Durante 40 años manejé todo desde las sombras, a través de llamadas telefónicas, videoconferencias privadas y reuniones con Leonardo en su oficina. Hoy era la primera vez que cruzaría esas puertas como lo que realmente era. La dueña. Pagué al taxista y me quedé parada un momento en la acera. Empleados entraban y salían del edificio. Algunos en trajes ejecutivos, otros con uniformes de producción. Nadie me miraba 2 veces. Era solo otra señora mayor. Invisible. Irrelevante. Respiré profundo, ajusté mi portafolio y caminé hacia la entrada. Las puertas automáticas se abrieron con un sonido suave. El vestíbulo era impresionante. Piso de mármol blanco. Paredes con acabados de madera oscura. Una recepción grande con el logo de la empresa iluminado detrás. La recepcionista, una chica joven con cabello perfectamente peinado, me sonrió profesionalmente. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a la reunión del consejo directivo. Mi nombre es Fátima Méndez. La chica revisó su computadora, frunciendo levemente el ceño. No la veo en la lista de invitados, señora. Antes de que pudiera responder, Leonardo apareció desde los elevadores. Señora Fátima, justo a tiempo. Se acercó rápidamente,
con su maletín en mano y una expresión seria. Marina, le dijo a la recepcionista, la señora Méndez está conmigo. Es la invitada especial de hoy. Marina asintió confundida, pero nos dejó pasar. Leonardo y yo caminamos hacia los elevadores. Una vez dentro, con las puertas cerradas, me miró con preocupación. ¿Estás segura de esto? Todavía podemos cancelar. Podemos manejar todo de manera privada. Negué con la cabeza. No, Leonardo. Tiene que ser así. Público. Frente a todos. Para que no haya dudas. Para que no haya excusas. Él suspiró resignado. Como usted diga. Pero prepárese. Va a ser intenso. El elevador subió lentamente. Segundo piso. Tercer piso. Cuarto piso. Las puertas se abrieron. El pasillo era largo y silencioso. Alfombra gris. Paredes color crema con cuadros abstractos. Puertas de oficinas a ambos lados con placas que indicaban los nombres y puestos. Pasamos por una que decía Diego Méndez, gerente junior de marketing. No decía director. No decía nada grandioso. Solo gerente junior. La verdad plasmada en una placa metálica. Seguimos caminando hasta llegar a una puerta doble de madera al final del pasillo. Sala de juntas principal, decía el letrero. Leonardo se detuvo antes de abrir. Todos están adentro. Los del consejo, los gerentes, el equipo legal. Están esperando. Diego y Cintia, pregunté. Adentro. Magdalena también. Ninguno sabe por qué fueron convocados específicamente. Solo saben que es una reunión extraordinaria con los propietarios. Perfecto. Leonardo empujó las puertas y entramos. La sala era enorme. Una mesa larga de caoba dominaba el centro, rodeada de sillas ejecutivas de cuero. Ventanales enormes mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Y alrededor de esa mesa estaban todos. 15 personas en total. Reconocí a varios de las fotografías en los reportes. El director general, Fabián Gutiérrez. La gerente de recursos humanos. El jefe de producción. Y ahí, del lado izquierdo, estaban ellos. Diego. Mi hijo. Vestido con un traje negro que probablemente le costó 3 meses de salario. Corbata roja. Cabello peinado con gel. Se veía importante. Confiado. Junto a él estaba Cintia, con un vestido ejecutivo color verde esmeralda y tacones que hacían clic contra el piso. Su maquillaje era perfecto. Su postura era de alguien que se cree dueña del mundo. Y al otro lado de la mesa, Magdalena. Una mujer de unos 60 años, cabello teñido de castaño, lentes de diseñador, expresión seria. La directora financiera corrupta que había estado robando de mi empresa. Todos voltearon cuando entramos. Las conversaciones se detuvieron. Diego me miró con sorpresa genuina. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su tono era entre confundido y molesto, como si mi presencia fuera una intromisión. Cintia me miró de arriba abajo con incredulidad, luego soltó una risita nerviosa. «¿La señora Fátima? Pero, ¿por qué está aquí?» Magdalena ni siquiera me reconoció. Para ella yo era una desconocida. Leonardo levantó la mano pidiendo silencio. «Buenos días a todos. Gracias por venir con tan poca anticipación. Sé que tienen muchas preguntas». «Señor Ruiz», interrumpió Fabián, el director general, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes. «Nos dijo que finalmente conoceríamos a los propietarios de la empresa. ¿Van a venir o no?» Leonardo sonrió levemente. «Ya están aquí». Hubo un murmullo de confusión. Todos se miraron entre sí. «¿Dónde?», preguntó alguien. Leonardo se hizo a un lado y me señaló. «Permítanme presentarles a Fátima Méndez, fundadora y propietaria mayoritaria de Industrias del Valle, dueña del 75% de las acciones de esta empresa». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los ojos de todos estaban clavados en mí. Algunos con sorpresa, otros con incredulidad. Diego tenía la boca abierta, literalmente. Cintia se había puesto pálida.
Su maquillaje perfecto no podía esconder el shock en su cara. Magdalena se había quitado los lentes, limpiándolos nerviosamente como si pensara que había visto mal. Avancé lentamente hacia la cabecera de la mesa. Mis pasos resonaban en el silencio. Coloqué mi portafolio sobre la mesa y lo abrí con calma. «Buenos días», dije con voz firme y clara. Como dijo el licenciado Ruiz, mi nombre es Fátima Méndez. Fundé esta empresa hace 40 años. He manejado sus operaciones desde entonces a través de representantes legales, pero hoy he decidido presentarme en persona por primera vez. Saqué una carpeta y la deslicé hacia Fabián. Aquí están los documentos que prueban mi propiedad. Certificados de acciones. Escrituras de constitución. Todo debidamente notariado y registrado. Fabián tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar. Sus ojos se abrieron más con cada página. Diego finalmente encontró su voz. Esto tiene que ser una broma. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Me volteé para mirarlo directamente. No es una broma, Diego. Es la verdad. Una verdad que tú nunca te molestaste en averiguar porque estabas demasiado ocupado inventando mentiras sobre tu propia vida. Su cara pasó de la confusión al enojo. ¿De qué estás hablando? Cintia se puso de pie bruscamente. Esperen. Esto no puede ser real. Usted es una jubilada. Vive en un departamento diminuto. Viaja en autobús. No puede ser dueña de esta empresa. Sonreí con tristeza. ¿Y por qué no puedo serlo, Cintia? ¿Porque no me visto como tú? ¿Porque no presumo mi dinero? Porque elegí vivir con humildad en lugar de arrogancia. Ella se quedó callada, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonido. Me volví hacia todos los presentes. Durante 40 años construí esta empresa desde cero. Trabajé 18 horas diarias. Sacrifiqué todo. Mi juventud. Mis relaciones. Mi comodidad. Todo para crear algo duradero. Algo de valor. Y lo logré. Industrias del Valle genera $52 millones anuales. Emplea a 300 personas. Es líder en el sector textil. Pero, continué, mi voz volviéndose más fría, recientemente he descubierto algunas cosas preocupantes. Irregularidades. Deshonestidades. Mentiras. Miré directamente a Diego. Mi propio hijo, por ejemplo, ha estado diciéndole a la familia y amigos que es director de operaciones, que maneja presupuestos millonarios, que toma decisiones ejecutivas. Todo falso. Es gerente junior de marketing. Un puesto respetable, sí, pero no lo que él pretende ser. Diego se hundió en su silla. Su cara estaba roja de vergüenza. Algunos de los presentes lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Luego miré a Cintia. Mi nuera ha estado desviando comisiones de ventas. $32,000 en 2 años. Reportando números falsos. Tomando crédito por ventas que no realizó. Cintia se puso de pie otra vez, esta vez con desesperación. Eso no es cierto. Yo nunca. Leonardo intervino, deslizando otra carpeta sobre la mesa. Aquí están los reportes completos. Cada transacción documentada. Cada irregularidad marcada. Cintia tomó la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente. Y con cada segundo que pasaba, su cara se volvía más blanca. Finalmente, me volví hacia Magdalena. Y usted, señora Torres. Directora financiera. Respetada. Confiable. Hice una pausa. Ladrona. Ella se puso de pie de un salto. ¿Cómo se atreve? Yo he trabajado aquí 15 años con un historial impecable. $53,000, dije fríamente. Desviados a través de facturas falsas durante los últimos 2 años. Tenemos cada transacción. Cada factura inflada. Cada transferencia sospechosa. Leonardo colocó una tercera carpeta frente a ella. Magdalena la abrió. Y cuando vio el contenido, se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. El silencio en esa sala era ensordecedor. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a moverse. Solo me miraban.
A mí. La vieja jubilada. La pobretona. La que viajaba en autobús y usaba ropa vieja. La que ahora estaba parada frente a ellos con todo el poder del mundo en sus manos. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en años. No era venganza. No era satisfacción cruel. Era simplemente justicia. Fría. Pura. Inevitable. Diego fue el primero en intentar defenderse. Se puso de pie con las manos levantadas, como si pudiera detener lo inevitable. Mamá, por favor. Déjame explicarte. Yo solo quería impresionar a la familia. Quería que estuvieran orgullosos de mí. Su voz temblaba. Había lágrimas formándose en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de un niño que había sido atrapado mintiendo. Impresionar a la familia, repetí lentamente. ¿Humillándome a mí? ¿Dejando que tu esposa me llamara pobretona? Inventando una vida falsa mientras yo, tu propia madre, era tratada como basura. Yo nunca quise que te trataran así, protestó, su voz subiendo de tono. Cynthia se pasó de la raya, lo admito. Pero yo te quiero, mamá. Siempre te he querido. Me acerqué a él lentamente. Lo miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde que nació. Si me quisieras, Diego, me habrías defendido. Si me quisieras, no habrías mentido sobre quién eres. Si me quisieras, no estarías aquí inflando reportes para conseguir bonos que no mereces. Él retrocedió un paso, como si mis palabras fueran golpes físicos. Yo solo. Tú solo pensaste en ti mismo, terminé la frase por él. Como siempre. Me volteé hacia Cynthia, que estaba temblando en su silla. El vestido verde esmeralda que lucía tan elegante minutos antes ahora parecía un disfraz mal puesto. Su maquillaje comenzaba a correrse por las lágrimas que no podía contener. Señora Fátima, comenzó con voz quebrada. Yo no sabía. Juro que no sabía quién era usted. Diego nunca me dijo. Él siempre hablaba de usted como... Se detuvo, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera la hundiría más. ¿Cómo qué? Presioné. ¿Como una fracasada? ¿Como alguien de quien avergonzarse? Cynthia bajó la mirada. Yo solo repetía lo que él decía. Pensé que era verdad. Pensé que usted realmente era solo una secretaria jubilada. Y eso te daba derecho a tratarme como lo hiciste. Mi voz seguía calmada, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. ¿A burlarte de mí? ¿A humillarme frente a toda la familia? ¿A llamarme pobretona? Ella sollozó abiertamente ahora. Lo siento mucho. Yo fui horrible. Pero por favor, no me quite mi trabajo. Lo necesito. Tenemos deudas. La casa. La casa que compraron con dinero que ganaron en mi empresa, interrumpí. Los vestidos caros que usas, pagados con el salario de mi empresa. La vida que presumes, construida sobre el éxito de mi empresa. Y todo este tiempo, mientras se beneficiaban de lo que yo construí, me trataban como si fuera nada. Cynthia se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Magdalena, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Su voz era dura, defensiva. Señora Méndez, puedo explicar las irregularidades financieras. Fueron errores contables. Malos entendidos. Nada intencional. Me volteé hacia ella con una mirada que la hizo retroceder en su silla. ¿Malos entendidos? $53,000 no son un malentendido, señora Torres. Son robo sistemático. Durante 2 años usted se aprovechó de su posición. Creó facturas falsas. Infló números. Desvió fondos. Y lo peor es que lo hizo pensando que nadie se daría cuenta. Que los dueños invisibles nunca mirarían los detalles. Leonardo agregó desde su posición, tenemos evidencia suficiente para proceder legalmente, señora Torres. De hecho, ya hemos consultado con fiscales. Magdalena se puso verde. No pueden hacer eso. Yo tengo familia. Tengo una reputación. Una reputación construida sobre mentiras, dije fríamente. Miré alrededor de la mesa. Fabián y los otros miembros del equipo ejecutivo seguían en shock.
Algunos tomaban notas. Otros simplemente observaban, probablemente aliviados de no estar en el lado equivocado de esta confrontación. Ahora continué, volviendo mi atención a toda la sala. He convocado esta reunión no solo para revelar mi identidad, sino para tomar decisiones importantes sobre el futuro de esta empresa. Caminé lentamente alrededor de la mesa. Durante 40 años confié en que los gerentes y directivos de esta empresa actuarían con integridad, que protegerían lo que construimos. Pero es claro que algunos han olvidado los valores fundamentales: honestidad, respeto, responsabilidad. Me detuve frente a Diego. Efectivo inmediatamente, Diego Méndez, quedas despedido por conducta poco ética. Inflar reportes, aunque no constituye fraude legal, va contra nuestros valores corporativos. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y abandonar el edificio. No, gritó Diego. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Lo miré con una tristeza profunda. Precisamente porque eres mi hijo debería poder confiar en ti más que en nadie. Pero me demostraste que no puedo. Me moví hacia Cintia. Cintia Reyes, también quedas despedida efectivo inmediatamente. Malversación de comisiones es causa suficiente para terminación con causa. No habrá liquidación. No habrá carta de recomendación. Cintia comenzó a sollozar incontrolablemente. Por favor, tengo deudas. No puedo perder este trabajo. Haré lo que sea. Debiste pensar en eso antes de robar, respondí sin emoción. Finalmente me paré frente a Magdalena. Señora Torres, su caso es más grave. No solo será despedida, sino que estaremos presentando cargos criminales. Tiene derecho a contratar un abogado. Le sugiero que lo haga rápidamente. Magdalena se puso de pie tambaleándose. Esto es una venganza. Una venganza personal porque mi hija se burló de usted. Negué con la cabeza. No, señora Torres. Esto es justicia. Si no hubieran robado, si no hubieran mentido, si no hubieran faltado el respeto, nada de esto estaría pasando. Leonardo se acercó con papeles. Las órdenes de despido están aquí. Firmaré como representante legal de la señora Méndez. Seguridad los escoltará fuera del edificio. Como si hubieran estado esperando la señal, 2 guardias de seguridad entraron a la sala. Diego me miró con una mezcla de odio y desesperación. Nunca te voy a perdonar esto. Sus palabras me dolieron, pero no cambié mi expresión. Puedes vivir sin mi perdón, Diego. La pregunta es si puedes vivir sin tu dignidad. Los guardias se acercaron a los 3. Cintia lloraba histéricamente. Magdalena caminaba rígida, con la cabeza alta pero los ojos llenos de miedo. ¿Y Diego? Diego me miraba como si fuera una extraña. Mientras los escoltaban hacia la puerta, Cintia se volteó una última vez. Usted es una vieja cruel, malvada. No tiene corazón. Sonreí tristemente. No, Cintia. Solo tengo memoria. Memoria de cada insulto, cada burla, cada humillación. Y a diferencia de ustedes, tengo algo más importante. Tengo dignidad. Las puertas se cerraron detrás de ellos. El silencio llenó la sala nuevamente. Todos los presentes seguían en shock. Lentamente, volví a la cabecera de la mesa y me senté. Crucé las manos sobre el portafolio y miré a cada persona presente. Ahora, dije con voz firme, hablemos del futuro de esta empresa. Porque aunque hoy fue doloroso, también fue necesario. Y quiero asegurarme de que Industrias del Valle siga creciendo, pero esta vez con personas íntegras. Personas honestas. Personas que entiendan que el éxito sin valores no es éxito. Es solo una ilusión que tarde o temprano se derrumba. Fabián asintió lentamente. Los otros también. Y por primera vez en 40 años, me sentí completamente visible. Completamente presente. Completamente en control. La reunión continuó durante 2 horas más. Hablamos de reestructuración, de nuevas políticas de transparencia, de auditorías trimestrales. Fabián, el director general, resultó ser más competente de lo que pensaba. Había estado administrando bien la empresa sin siquiera saber quién era realmente la dueña.
Le ofrecí continuar en su puesto con un aumento de salario y más autonomía. Aceptó agradecido, aunque todavía procesaba el shock de la revelación. Los otros gerentes también mostraron profesionalismo. Hicieron preguntas inteligentes. Presentaron ideas. Se adaptaron rápidamente a la nueva realidad. Cuando finalmente terminó la reunión, todos se fueron excepto Leonardo y yo. La sala quedó en silencio. Las carpetas con evidencia todavía estaban esparcidas sobre la mesa de caoba. Los vasos de agua a medio tomar. Las sillas ligeramente desordenadas. Todo testimonio de lo que acababa de pasar. Me dejé caer en la silla con un suspiro largo y profundo. No me había dado cuenta de lo tensa que había estado. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Leonardo se sentó a mi lado. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente. «No lo sé», admití. Vacía, triste, aliviada, todo al mismo tiempo. Él asintió comprensivo. «Hizo lo correcto, señora Fátima. Lo que pasó hoy fue difícil, pero necesario». Me froté las sienes. Un dolor de cabeza comenzaba a formarse. «Sigo siendo su madre, Leonardo. Acabo de destruir la carrera de mi propio hijo. ¿Qué clase de madre hace eso?». Leonardo me miró con esos ojos sabios que habían visto tantas batallas legales. Una madre que entiende que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Una madre que sabe que las consecuencias enseñan lo que las palabras no pudieron. Permanecimos en silencio un momento. Luego Leonardo sacó otro documento de su maletín. «Hay algo más que necesitamos discutir. Los medios de comunicación. Esta historia va a salir. La misteriosa dueña de Industrias del Valle revelándose después de 40 años. Despidiendo a su propio hijo. Va a ser noticia». Gemí. No había pensado en eso. «¿Qué sugieres?». «Preparar un comunicado de prensa. Controlar la narrativa antes de que los rumores se descontrolen. Puedo encargarme de eso si quiere». Asentí agradecida. «Hazlo. Pero manténlo profesional. No quiero que esto se convierta en un circo». Leonardo tomó notas. «¿Y Diego? ¿Cintia? Van a hablar con los medios. Van a contar su versión». «Que hablen», dije con cansancio. «La verdad está documentada. Los hechos no cambian porque ellos inventen historias». Él cerró su libreta. «¿Quiere que la lleve a casa?». Negué con la cabeza. «No todavía. Quiero recorrer la empresa. Quiero ver con mis propios ojos lo que construí. Nunca había estado aquí físicamente. Creo que me lo debo». Leonardo sonrió. «Por supuesto. ¿Quiere que la acompañe?». «No. Quiero hacerlo sola». Salí de la sala de juntas y caminé por los pasillos del cuarto piso. Oficinas a ambos lados. Ejecutivos trabajando en computadoras. Teléfonos sonando. Gente reunida discutiendo proyectos. Nadie me prestaba atención. Era solo una señora mayor caminando por ahí. Tomé el elevador hasta el tercer piso. Recursos humanos. Contabilidad. Más oficinas. Más personas trabajando. Segundo piso. Ventas. Marketing. Vi el cubículo vacío de Diego. Su escritorio todavía tenía fotografías. Una de él y Cintia en su boda. Otra en unas vacaciones en la playa. Un portarretratos con una foto mía de hace años. Lo tomé. Era de cuando él se graduó de la universidad. Yo estaba a su lado, abrazándolo, con una sonrisa enorme. Ambos tan felices. ¿Qué pasó con esos dos? Dejé el portarretratos donde estaba y seguí caminando. Primer piso. La planta de producción. Aquí era diferente. El ruido de las máquinas de coser industriales llenaba el aire. Docenas de trabajadores, la mayoría mujeres, operaban equipos con precisión experta. Telas de colores pasaban por sus manos convirtiéndose en prendas. Esto era el corazón de la empresa. Esto era lo que yo había construido. Me acerqué a una de las trabajadoras. Era una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una cola de caballo. «Disculpe», dije acercándome. Ella levantó la vista sorprendida. «Sí, señora». «¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí?». La mujer sonrió. 12 años.
Empecé como aprendiz y ahora soy supervisora de línea. Sentí algo cálido en el pecho. Le gusta su trabajo. Me encanta. Es una buena empresa. Pagan bien. Tienen buenos beneficios. Mis hijos han podido estudiar gracias a este trabajo. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Me da gusto escuchar eso, dije sinceramente. Ella me miró curiosa. ¿Usted es nueva aquí? Sonreí. Algo así. Solo estoy conociendo el lugar. Pues bienvenida. Salí de la planta de producción con lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de orgullo. Porque al final del día, esto era lo que importaba. No los títulos falsos. No los vestidos caros. No las mentiras para impresionar a otros. Lo que importaba era que 300 familias tenían un ingreso estable gracias a lo que yo construí. Que niños podían estudiar. Que madres podían alimentar a sus hijos. Eso era el verdadero éxito. Ese era el verdadero legado. Regresé al vestíbulo principal. Marina, la recepcionista, me vio y sonrió tímidamente. Seguramente ya se había enterado de quién era yo. Señora Méndez, dijo respetuosamente. ¿Necesita algo? No, gracias Marina. Solo, gracias por mantener este lugar tan bonito. Ella se sonrojó. Es mi trabajo, señora. Y lo haces muy bien. Salí del edificio. El sol de la tarde me golpeó la cara. Era más tarde de lo que pensaba. Ya eran casi las 4. Había pasado 6 horas dentro del edificio. 6 horas que cambiaron todo. Caminé hacia la calle para pedir un taxi cuando mi teléfono sonó. Era Graciela. Por supuesto que era Graciela. Las noticias viajan rápido. Contesté preparándome para lo peor. Hola. Fátima. Es cierto. Su voz era una mezcla de shock e histeria. ¿Es cierto que eres la dueña de Industrias del Valle? Diego me acaba de llamar llorando. Dice que lo despediste, que lo humillaste frente a todos. Respiré hondo. Es cierto, Graciela. Todo es cierto. Hubo un silencio. Pero, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivías como una pobre? Terminé la frase. Porque quería paz, Graciela. Quería privacidad. Quería que Diego creciera normal, sin presiones. Pero lo despediste. Es tu hijo. Su voz subió una octava. Lo despedí porque estaba robando credibilidad que no merecía. Porque inflaba números. Porque dejó que su esposa me humillara mientras él se quedaba callado. Mi voz era firme ahora. Yo le di todo, Graciela. Todo. Y él me pagó con vergüenza y mentiras. Escuché sollozos del otro lado. La familia está dividida, Fátima. Algunos dicen que hiciste bien. Otros dicen que eres cruel. ¿Que cómo pudiste hacerle eso a tu propio hijo? Pues que cada quien piense lo que quiera, respondí con cansancio. Yo sé lo que hice y por qué lo hice. Y puedo dormir tranquila con eso. Diego dice que nunca te va a perdonar. Las palabras de Graciela dolieron, pero las esperaba. Lo sé. Y tal vez sea mejor así. Tal vez necesita tiempo lejos de mí para entender lo que hizo mal. Graciela suspiró. No sé qué decir, Fátima. Esto es demasiado. Demasiado grande. Demasiado complicado. Lo sé, admití. Pero ya está hecho. No hay vuelta atrás. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir viviendo en ese departamento pequeño? ¿Vas a seguir viajando en autobús? Sonreí a pesar de todo. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Tengo que pensarlo. Nos despedimos y colgué. Un taxi se detuvo frente a mí. Subí y le di mi dirección. El conductor, diferente al de la mañana, encendió la radio. Las noticias hablaban del clima, del tráfico, de política. Nada sobre mí. Todavía. Pero pronto lo harían. Miré por la ventana mientras la ciudad pasaba. Edificios. Gente. Vida continuando como siempre. Como si mi mundo no acabara de cambiar completamente.
Y tal vez esa era la lección. Que el mundo sigue girando sin importar nuestros dramas personales. Que somos importantes solo para nosotros mismos. Que al final, lo único que queda es cómo vivimos con nuestras decisiones. El taxi me dejó frente a mi edificio. Subí las escaleras lentamente. Mis piernas protestaban. Mi espalda dolía. Abrí la puerta de mi departamento y todo estaba exactamente como lo dejé esa mañana. Pequeño. Sencillo. Mío. Me quité los zapatos. Me solté el cabello. Me preparé un té. Y me senté junto a la ventana como había hecho 1000 veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez ya no tenía secretos. Esta vez el mundo sabía quién era. Y extrañamente, eso me hacía sentir más ligera. Como si un peso de 40 años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia explotó en los medios locales. Empresaria secreta revela su identidad después de 40 años. Magnate textil despide a su propio hijo por corrupción. La mujer invisible que construyó un imperio. Los titulares variaban, pero todos contaban versiones de la misma historia. Algunos me pintaban como heroína, otros como villana sin corazón. A mí me daba igual. Había aprendido hace mucho tiempo que no puedes controlar lo que la gente piensa de ti. Solo puedes controlar quién eres realmente. Mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros queriendo entrevistas. Familiares lejanos saliendo de la nada preguntando cómo estaba. Antiguos conocidos súbitamente recordando nuestra amistad. Ignoré casi todas las llamadas. Solo respondí a las de Leonardo, que manejaba los aspectos legales, y a Graciela, porque a pesar de todo, era mi hermana. Ella venía casi todos los días, trayendo comida, sentándose conmigo en silencio cuando las palabras no alcanzaban. No siempre estaba de acuerdo con lo que hice, pero estaba ahí. Eso era lo que importaba. Una semana después del incidente, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Diego. Con manos temblorosas la abrí. Mamá comenzaba. No sé por dónde empezar. Estoy enojado. Estoy avergonzado. Estoy confundido. Me quitaste todo. Mi trabajo. Mi reputación. Mi dignidad. La gente me mira diferente ahora. Algunos con lástima. Otros con burla. Cynthia me ha estado culpando de todo. Dice que por mi culpa perdió su trabajo. Dice que nunca debimos casarnos. Nuestra relación está destruida. Continué leyendo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando pienso en todo lo que pasó, no puedo evitar preguntarme si tenías razón. Si me convertí en alguien que no reconozco. Alguien que miente. Que presume. Que permite que otros humillen a su propia madre. No sé cuándo pasó. No sé en qué momento dejé de ser el hijo que criaste. Pero pasó. Y ahora no sé cómo arreglarlo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Siento haberte fallado. Siento haberte avergonzado. Siento no haber sido el hijo que merecías. Diego. Doblé la carta lentamente. Mi corazón era un caos de emociones. Parte de mí quería correr hacia él. Abrazarlo. Decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la parte que había sido humillada y pisoteada, me recordaba por qué hice lo que hice. Porque el amor sin límites no es amor. Es complicidad. Y yo no podía ser cómplice de su autodestrucción. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio. No respondí. No todavía. Primero él necesitaba aprender a vivir con las consecuencias. Necesitaba tocar fondo para poder reconstruirse. Las semanas pasaron. La atención mediática disminuyó gradualmente. Otras historias tomaron mi lugar en los titulares. La vida seguía su curso. Yo comencé a ir a la empresa regularmente. Al principio causaba revuelo cada vez que aparecía. Los empleados me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Pero eventualmente se acostumbraron. Me convertí en parte del paisaje diario. La señora Méndez que caminaba por las plantas de producción. Que se sentaba en el comedor con los trabajadores. Que preguntaba sobre sus familias.
que escuchaba sus preocupaciones. Implementamos cambios importantes. Aumentamos salarios. Mejoramos beneficios. Creamos programas de capacitación. La empresa no solo sobrevivió al escándalo, prosperó. Los empleados trabajaban con más motivación sabiendo que la dueña no era una corporación fría, sino una mujer que entendía el valor del trabajo honesto. Las ventas aumentaron. Los clientes confiaban más en nosotros. Y yo finalmente podía ver con mis propios ojos el fruto de 40 años de esfuerzo. No era solo números en reportes. Eran personas reales con vidas reales que mejoraban gracias a decisiones que yo tomaba. Un día, 3 meses después de la revelación, estaba en mi oficina nueva. Había decidido establecerme permanentemente en la empresa. La oficina era espaciosa, pero no ostentosa. Escritorio de madera simple. Ventana grande con vista a la ciudad. Fotografías de la fábrica en sus primeros días colgadas en las paredes. Estaba revisando unos contratos cuando Marina llamó desde la recepción. Señora Méndez, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es urgente. ¿Quién es?, pregunté. Hubo una pausa. Cintia Reyes. Mi corazón se saltó un latido. No había visto a Cintia desde aquel día. Dile que suba. Minutos después, la puerta se abrió. Y casi no la reconocí. La mujer arrogante del vestido verde esmeralda había desaparecido. En su lugar había una persona demacrada. Sin maquillaje. Ojeras profundas. Cabello sin arreglar. Ropa simple y arrugada. Se veía años más vieja. Señora Fátima, dijo con voz ronca. Gracias por recibirme. Le señalé una silla. Ella se sentó despacio, como si le doliera cada movimiento. ¿Qué necesitas, Cintia? Ella respiró hondo. Vine a disculparme. Sé que no tengo derecho. Sé que probablemente me odia. Pero necesitaba decírselo en persona. Fui horrible con usted. Cruel. Arrogante. Dije cosas imperdonables. Hice cosas imperdonables. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y ahora estoy pagando por ello. Diego y yo nos separamos. No consigo trabajo porque nadie quiere contratar a alguien despedida por robo. Tuve que vender la casa. Estoy viviendo con mi madre, quien tampoco consigue trabajo por razones obvias. Mi vida se desmoronó completamente. ¿Y vienes a pedirme lástima?, pregunté sin emoción. No, respondió rápidamente. No vengo a pedir nada. Solo a decir que lo siento. Que tenía razón. Que merecía respeto. Que nunca debí tratarla como lo hice. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo crecí pobre, ¿sabe? Mi familia nunca tuvo nada. Cuando conseguí este trabajo, cuando empecé a ganar bien, me volví loca. Quería tener todo lo que nunca tuve. Quería ser alguien importante. Y en ese proceso me convertí en un monstruo. Eso no justifica lo que hiciste, dije firmemente. Lo sé, admitió. No justifico nada. Solo trato de explicar. Y tal vez, solo tal vez, aprender de esto. Nos quedamos en silencio un momento. Miré a esta mujer rota frente a mí. Parte de mí sentía satisfacción viendo cómo había caído. Pero otra parte, una parte más grande, solo sentía tristeza. Tristeza por el desperdicio. Por las oportunidades perdidas. Por cómo la arrogancia destruye a las personas desde adentro. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. Ella se encogió de hombros. Buscar trabajo. Cualquier trabajo. Reconstruir mi vida desde cero. Aprender humildad de verdad, no fingida. ¿Y Diego? La mención de su nombre hizo que algo se retorciera en mi pecho. Cintia suspiró. Él también está luchando. Consiguió un trabajo en una empresa pequeña. Gana una fracción de lo que ganaba antes. Vive en un departamento diminuto. Pero creo que le está haciendo bien. Lo está obligando a crecer. A madurar. ¿Sigue enojado conmigo? No pude evitar preguntar. Ella negó con la cabeza. Ya no. Ahora solo está triste. Dice que entiende por qué lo hiciste. Que lo merecía. Pero que extraña hablar contigo. Extraña a su mamá.
Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Tal vez algún día podamos hablar. Pero no hoy. Todavía no. Cynthia asintió comprensiva. Lo entiendo. Solo quería que supiera que él sí cambió. Que está tratando de ser mejor persona. Y yo también. Se puso de pie lentamente. Gracias por escucharme, señora Fátima. No tenía que hacerlo. No admití. Pero quise hacerlo. Porque a pesar de todo, creo que las personas pueden cambiar. Si realmente quieren. Ella sonrió tristemente. Espero que tenga razón. Cuando Cynthia se fue, me quedé sentada en mi oficina por largo rato, mirando por la ventana, pensando en todo lo que había pasado, en las decisiones que tomé, en las consecuencias que desencadenaron. ¿Hice lo correcto? Todavía no estaba completamente segura, pero sí sabía algo. Sabía que me defendí cuando nadie más lo haría. Sabía que puse límites cuando era necesario. Sabía que enseñé una lección dura pero importante. Y sabía que, a pesar del dolor, podía vivir conmigo misma. Eso tenía que ser suficiente. 6 meses después de aquel día que cambió todo, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Ya no vivía en el departamento pequeño. Me mudé a una casa modesta pero cómoda en las afueras de la ciudad. Nada ostentoso. No necesitaba impresionar a nadie. Tenía un jardín donde cultivaba tomates y hierbas. Un estudio donde leía por las tardes. Y una paz que no había sentido en años. La empresa seguía creciendo. Fabián resultó ser un director general excepcional. Juntos implementamos cambios que transformaron no solo los números, sino la cultura completa de Industrias del Valle. Una tarde de sábado, estaba podando las rosas del jardín cuando escuché el timbre. No esperaba visitas. Graciela había ido de viaje con su esposo. Leonardo nunca venía sin avisar. Me quité los guantes de jardinería y fui a abrir la puerta. Del otro lado estaba Diego. Mi hijo. Se veía diferente. Más delgado. Más serio. Vestía jeans y una camisa simple. Nada de los trajes caros de antes. Llevaba flores en una mano. Rosas amarillas. Mis favoritas. Hola, mamá, dijo con voz temblorosa. Diego. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. ¿Puedo pasar?, preguntó con cautela. Asentí y me hice a un lado. Él entró lentamente, mirando alrededor. Bonita casa. Sencilla. Como tú. No era un insulto esta vez. Era un cumplido. Gracias. Nos sentamos en la sala. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Él miraba las flores en sus manos. Yo miraba mis manos en mi regazo. Finalmente, él habló. No he dejado de pensar en lo que pasó. Cada día, cada noche, repaso todo en mi mente. Las cosas que dije, las cosas que permití, las mentiras que conté. Diego. Empecé, pero él levantó la mano. Por favor, déjame terminar. He practicado esto 1000 veces. Respiró profundo. Fui un cobarde. Un mentiroso. Un mal hijo. Te fallé de todas las formas posibles. Y lo peor es que lo hice conscientemente. Sabía que Cynthia te estaba humillando y no hice nada. Sabía que estaba inflando mis reportes y no me importó. Sabía que estaba viviendo una mentira y la preferí sobre la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque la mentira era más cómoda. La mentira me hacía sentir importante. Exitoso. Admirado. Pero la verdad, continuó, su voz quebrándose. La verdad es que yo no era nada sin ti. Todo lo que tenía, todo lo que era, venía de tu sacrificio. De tu trabajo. De tu visión. Y en lugar de estar orgulloso de eso, me avergoncé. Me avergoncé de ti porque no encajabas en la imagen que quería proyectar. Y eso me convierte en la peor clase de persona. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No espero que me perdones. No espero que me recibas de vuelta en tu vida. Solo necesitaba que supieras que lo entiendo. Que entiendo todo. Me levanté y caminé hacia la ventana. No podía mirarlo. Si lo miraba,
Mi resolución se rompería. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, pregunté con voz temblorosa. No fueron los insultos de Cynthia. No fueron las mentiras. Fue tu silencio. Fue ver cómo el niño que crié, al que le enseñé a defender a los débiles, se quedó callado mientras me destruían. Ese silencio me rompió el corazón más que cualquier palabra cruel. Escuché cómo sollozaba detrás de mí. Lo sé. Y no tengo excusa. No hay justificación para eso. Me volteé para mirarlo. Este hombre de 35 años llorando como un niño. Y por primera vez en meses, no vi al ejecutivo arrogante. Vi a mi hijo. Al niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Al adolescente que me ayudaba en la fábrica. Al joven que me prometió que me haría sentir orgullosa. Los últimos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, dijo limpiándose las lágrimas. Perdí mi trabajo, mi matrimonio, mi casa, mi reputación. Pero ¿sabes qué gané? Me miró directamente. Gané perspectiva. Gané humildad. Gané honestidad. Trabajo ahora en una empresa pequeña como asistente de marketing. Gano $1,200 al mes. Vivo en un departamento de una habitación. Uso ropa de segunda mano. Y por primera vez en años, puedo dormir tranquilo. Porque no estoy mintiendo. No estoy fingiendo ser alguien que no soy. Soy solo Diego. Y eso es suficiente. Su sinceridad me atravesó. Cada palabra sonaba real. Honesta. Sin las capas de falsedad que solía usar. Cynthia, pregunté. Se mudó a otra ciudad. Nos divorciamos hace 2 meses. Fue lo mejor para ambos. Éramos tóxicos juntos. Nos alimentábamos las peores partes del otro. Caminé lentamente hacia él y me senté a su lado. ¿Por qué viniste hoy, Diego? Él me miró con ojos rojos. Porque es tu cumpleaños. 68 años. Y me di cuenta de que los últimos 3 cumpleaños tuyos ni siquiera te llamé. Estaba demasiado ocupado con mi vida falsa. Y no quiero seguir siendo esa persona. Había olvidado que era mi cumpleaños. Con todo lo que había pasado, las fechas perdieron importancia. Estas flores, dijo extendiéndolas hacia mí, las compré con mi propio dinero. No es un ramo caro como los que Cynthia solía comprar para impresionar. Pero son de corazón. Son reales. Tomé las flores. Las rosas amarillas olían hermosas. Gracias, susurré. No espero que me perdones hoy, dijo Diego. Ni mañana. Ni tal vez nunca. Pero si algún día pudieras darme la oportunidad de demostrarte que cambié, que aprendí, que crecí, sería el regalo más grande de mi vida. Lo miré largo rato, buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero solo vi dolor genuino, arrepentimiento real, crecimiento verdadero. El perdón no es algo que se da de una vez, dije finalmente. Es algo que se construye, día a día, con acciones, no con palabras. Lo sé, asintió. Y estoy dispuesto a trabajar por eso. El tiempo que tome. Me levanté y fui a la cocina. Puse las flores en un florero con agua. Preparé 2 tazas de café. Cuando regresé, Diego seguía en el mismo lugar, esperando. Le ofrecí una taza. Quédate a cenar, dije simplemente. Su cara se iluminó. En serio. No significa que todo está perdonado. No significa que volveremos a ser lo que éramos. Pero significa que estoy dispuesta a intentarlo. Poco a poco. Él se puso de pie y me abrazó. Un abrazo largo, desesperado, lleno de todos los sentimientos que las palabras no podían expresar. Esa noche cocinamos juntos. Algo simple. Pasta con salsa de tomate. Ensalada. Pan. Hablamos de su nuevo trabajo. De mi vida en la empresa. De Graciela y su viaje. De todo y de nada. Y por primera vez en años, se sintió normal. Real. Honesto. Cuando se fue esa noche, me abrazó otra vez en la puerta. Gracias por darme esta oportunidad, mamá. No la voy a desperdiciar. Más te vale, dije con una sonrisa pequeña. Lo vi alejarse en su auto viejo. Un modelo de hace 10 años, lleno de abolladuras.
Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Los meses siguientes, Diego vino a visitarme regularmente. A veces solo para tomar café. Otras para ayudarme en el jardín. Nunca pidió dinero. Nunca pidió favores. Solo quería estar presente. Reconstruir lo que había roto. Y lentamente, muy lentamente, la herida comenzó a sanar. Nunca volvimos a ser exactamente lo que éramos antes. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar completamente. Pero construimos algo nuevo. Algo más fuerte. Basado en honestidad, respeto y límites claros. Un año después de la revelación, estaba sentada en el mismo jardín, podando las mismas rosas. La empresa iba mejor que nunca. Diego había sido promovido en su nuevo trabajo por su ética y dedicación. Graciela y yo hablábamos todas las semanas. Y yo, finalmente, vivía en paz. No la paz de la ignorancia, sino la paz de quien luchó por su dignidad y ganó. Sonreí mirando el cielo azul. Algunas personas solo aprenden cuando pierden todo. Otros nunca aprenden. Pero algunos pocos tienen el coraje de mirar sus errores, aceptar las consecuencias y elegir crecer. Diego resultó ser de los últimos. Y eso, al final, era todo lo que una madre podía pedir. La justicia no es venganza. Es simplemente el silencio después de la tormenta. Y en ese silencio, finalmente, aprendemos quiénes somos realmente.